Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Mirada Crítica aquí en Rompimiento TV. En este primer programa que esperemos tengamos un largo periodo aquí en compañía de ustedes que nos hacen el favor de vernos y de escucharnos por Rompeviento. Mi nombre es Héctor Javier Sánchez Pérez y en este primer programa vamos a tratar de tres aspectos que son muy importantes en la actualidad que estamos viviendo. En estos días recientemente se ha conmemorado los 3 años de aquella tragedia que se dio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 menores de edad y también quedaron lesionados más de 70 niños. También vamos a hablar de la cuestión que tiene que ver con el arraigo de los militares, que pues ya sabemos la tan impugnada y cuestionada presencia del ejército mexicano en las calles mexicanas, y también vamos a hablar de la situación de las y los jóvenes. Nosotros, nosotras hemos venido en años recientes dándoles pues desesperanza, dándoles desasosiego y no brindándoles oportunidades, y ellos recientemente, a partir del 11 de mayo, nos acaban de dar lecciones de dignidad. En este programa entonces la idea es que nosotros comentemos con ustedes pues una serie de noticias, de análisis, de reflexiones que desafortunadamente por la situación en la que estamos viviendo aquí en el país, pocas veces tenemos oportunidad de tener acceso a ellas. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las cuestiones que tienen que ver con los poderes fácticos. Sabemos que ahora el gobierno, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, en donde ya lo decía por ahí el señor Azcárraga en su momento, que cada soldado de Televisa, en su momento Telesistema Mexicano, era un soldado del gobierno, ahora parecería ser exactamente lo contrario, en donde cada empleado del gobierno, sobre todo de determinado nivel, parecerían ser los empleados, bien sea de Televisa o de TV Azteca. También sabemos que en los medios de comunicación impresos, salvo contadas excepciones, sucede este mismo panorama, y también, por qué no decirlo, en las emisoras radiales, en donde sabemos que un alto porcentaje también están en manos de los poderes fácticos, en este caso de Televisa. Estamos siendo testigos, por ejemplo, ahora del pleito que se tiene entre MBS, la familia dueña de este consorcio, y Televisa por la cuestión de la entrada del tercer canal de televisión, en donde vemos ahí que interviene Carlos Slim, que ni aún por ser el hombre más rico de todo el planeta, pues ha podido lanzar la tercera cadena de televisión aquí en México. Entonces, pues este es un esfuerzo que venimos desarrollando nosotros y nosotras, los que componemos todo el equipo de Rompeviento. Esta idea pues ya tiene algún periodo de la cual surgió, pensábamos salir desde el año pasado, y que pues poco a poco, como la araña que va tejiendo y que va más o menos armando una estructura, es así como ha ido saliendo este canal de televisión, Rompeviento Televisión por Internet. Y en este programa en concreto de Mirada Crítica, la idea es que demos análisis no solo de lo que sucede aquí en México, sino de lo que sucede en Latinoamérica. De hecho, nosotros venimos de una formación pues de medicina, somos una serie de compañeros que trabajamos en cuestiones de investigación que tienen que ver con salud, que tienen que ver con determinantes sociales y su impacto en la salud, y desde hace pues ya algunos años hemos participado en algunos programas de radio. Tenemos en San Cristóbal de las Casas, en una estación de radio que se llama Frecuencia Libre 99.1, un programa radial que se llama De la Patagonia al Río Bravo, y de ahí pues surgió la idea de también venirnos aquí a televisión por Internet y compartir con ustedes esta serie de reflexiones que, insisto, muchas veces no tenemos oportunidad de conocer, no tenemos oportunidad de oír, tampoco de ver, y desgraciadamente tampoco de leer, porque si bien es cierto que cada vez hay más plumas, digamos, desde el espectro de izquierda hasta el espectro totalmente de derecha, ¿cuántas y cuántos de nosotros tenemos la cultura de leer los periódicos? Por un lado, pues por el precio que tienen. Imagínense en un mercado donde más o menos cada periódico nos llega a costar 10 a 15 pesos, y en provincia, qué decirlo, que más o menos cada periódico cuesta 25 pesos, pues con un salario de 50 pesos al día, pues ya me dirán si las personas pueden leer. Por otro lado, desafortunadamente hasta ahora no todo el mundo tiene acceso a Internet, y esa es la idea justamente de este proyecto, que desde aquí podamos impulsar la creación de espacios alternativos, de espacios de reflexión, que obviamente nos lleven a ver, nos lleven a analizar, a reflexionar, que no necesariamente las cosas que nos dicen en los medios de comunicación son realmente como tales. En alguna película recuerdo haber oído cuando un policía le decía a otro que lo importante no era lo que sucedía,
sino lo importante era lo que nos decían que sucedía. Y este es el caso que nosotros tenemos aquí en el país. Nos dicen lo que quieren, nos manipulan como quieren, nos informan lo que quieren y nos agendan una serie de aspectos que les conviene a ellos. Y aquí la alternativa de Rompeviento y de este programa Mirada Crítica es que lo que importa, lo que nos afecta, eso es justamente lo que nosotros debemos de reflexionar y de analizar. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a este su primer programa de Mirada Crítica. A un elefante también se le derrota con resorteras. A un elefante también le hace falta la gracia de una gacela. Y los medios alternativos son como la gacela frente al elefante. Este 5 de junio se cumplen 3 años del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Son 3 años de lucha de los padres por encontrar justicia, por evitar que la tragedia se repita y por conseguir ayuda para sus hijos. Hace 2 años el Universal buscó a los sobrevivientes. Hoy, los niños que aún no caminaban ya lo hacen. Quienes se escondían por pena a mostrar sus cicatrices, hoy son los bromistas de la escuela. Algunos están por entrar a la primaria. Esta es la historia a 3 años de los niños que sobrevivieron con quemaduras, de los niños que tienen secuelas internas. También es la historia de los padres que perdieron a sus hijos y aún encuentran justicia. Frente a la puerta principal de la guardería ABC están las fotografías de los niños que fallecieron. Hay mensajes de familiares y amigos. Se pueden ver los boquetes tapados con una lona azul, hechos por un vecino que estrelló su camioneta para intentar salvar a los niños. Las puertas de la salida de emergencia estaban cerradas con candados. La guardería, que estaba al interior de una bodega, se convirtió en una trampa. En junio de 2010, un decreto presidencial ordenó comprometer ayuda para las víctimas.
Hace un año los padres tenían preocupación de que sus hijos se quedaran sin atención médica y sin el pago de medicinas y colegiaturas. Sus preocupaciones aumentaron este año. A unos no les han pagado las colegiaturas desde marzo, a otros les dan largas para pagarles los viáticos de los viajes que realizan a Sacramento, California, para su atención médica. Dana Paola ya va en kinder, hace un año apenas y podía sostenerse, ahora camina y hasta baila. Ensaya una coreografía para un festival escolar. Antes del incendio era diestra, pero ahora escribe con la izquierda. A los 5 años ha rebasado todos los pronósticos de los médicos, recuperó el habla, volvió a caminar y recuperó la visión y el lenguaje. Hace un año, César le preguntaba a su mamá cuándo le saldría de nuevo el pelo. Hoy presume su cabellera lacia. Para ello tuvo que someterse a cirugías e inyecciones. Tuvo quemaduras en 40% de su cuerpo. Ahora ya no quiere saber nada de médicos. César, de 6 años, cursa su último año de kinder. Dejó de ser el más pequeño de la familia. Tiene ahora un hermano menor de 4 meses. Su mamá Fabiola y su papá Julio César están preocupados. Desde marzo, el Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales, lugar creado para atender a los niños afectados por el incendio, no les reembolsa los pagos de sus colegiaturas. Alejandra nació el 2 de junio de 2006 en Phoenix, Arizona, pero volvió a nacer tras el incendio. Sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. Los médicos en Sacramento, California, este año le realizaron 5 cirugías en la cabeza para reducir las cicatrices y devolverle su cabello. Fallaron, pero lo volverán a intentar. Los médicos harán más cirugías para estirar los injertos de piel porque sus huesos y sus órganos crecen más rápido. Alejandra vive entre terapias, escuelas y hospitales. Sin tenerlo, los deditos es una de las que mejor escribe en su salón. Tiene muy buen trazo y admirar a los maestros de ver que tiene la discapacidad y lo hace mejor que muchos niños de su edad. Escribe y lee. Ya sabe leer, ciertas, ya muchas palabras las lee. Este año ingresará a primaria. Su padre, Heraclio, tiene un trabajo temporal. Lo que es el seguro social, pues está el cálice donde los atienden a los niños. Pero el servicio es muy deprimente, es tan peor que en el área del seguro social, pues. Este año hemos batallado mucho. Con citas, con viáticos cuando me tengo que ir. Es una de estar haciendo corajes. Hace varios meses, Héctor pidió a sus padres le hicieran un traje especial. Un niño en la escuela le dijo que era feo. Adriana, su madre, le explicó que esas cicatrices eran porque él es muy fuerte y muy valiente al sobrevivir a un accidente muy grave. Era un superhéroe. Ya va dando frutos, gente, después de 2 años y medio. Ya va mejorando. Héctor tuvo quemaduras en 60% de su cuerpo. No quería convivir con sus amigos por temor a que se burlaran de él. Hoy es el más alegre de su clase, y en sus clases de natación ya nada sin playera. Sueña con ser futbolista en el Barça. Su madre espera que sus piernas se fortalezcan para llevarlo a entrenamientos. Los niños en este sexenio. La política que se tiene respecto a los niños y niñas en este sexenio. Parecería ser que todo se confabula, que todo se determina a que parezcamos que pasamos de Calderón a Calderones, del candidato del empleo y de las manos limpias al presidente que imita, que emula a Herodes. ¿Por qué lo digo? Pues tenemos varias situaciones. Acaban de ver ustedes un video producido por el Universal, elaborado a propósito de la conmemoración del 3er aniversario de los eventos trágicos que sucedieron en la guardería ABC allá en Hermosillo, Sonora. Tenemos 49 niños, de los que el Movimiento 5 de junio nos recuerda afortunadamente a cada rato. Tenemos ahí a una serie de candidatos y una candidata que pocas veces tratan el tema de los niños. Pero ¿cómo está la situación? ¿Realmente habrá sido un accidente? ¿Realmente, digamos, podemos decir que fue un evento fortuito? ¿O podemos decir que es tal la omisión que se tiene por parte de este gobierno que nos ha producido no solo esta situación de la guardería ABC, sino también toda una serie de situaciones trágicas, como por ejemplo el hecho de que en esta absurda guerra contra el narcotráfico ya van más de 1.500 niños asesinados absurdamente? Niños que tendrían que estar aquí, que tendrían que estar con sus padres, con sus madres, con sus hermanos, en su comunidad, y que desafortunadamente ya no están con nosotros. Pero vamos por partes. Volvamos al caso de la guardería ABC. 49 niños muertos,
49 niños quemados en aras de una política que cada vez más y más nos va degradando, nos va rompiendo lo que tiene que ver con la política de solidaridad, con la política social. Molinaro Orcasitas, el famoso director general del IMSS y ahora operador tras bambalinas de Josefina Vázquez Mota, porque se acaba de deslindar Vázquez Mota diciéndole que no se acerque a su campaña, pero sabemos que allí está. Sabemos que opera con Gustavo Madero y sabemos que Molinaro Orcasitas junto con Santiago Levy dictaron una serie de lineamientos en el Instituto Mexicano del Seguro Social para reducción de costos en las guarderías y para hacer los negocios, que lo primero es ahorrarles recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social y muy posteriormente lo que tiene que ver con la seguridad de los niños. Varios autores han descrito esta serie de situaciones. Por ejemplo, podemos citar a Gustavo Leal, que ha hecho una serie de investigaciones en la que nos narra cómo, mientras las guarderías operadas directamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social siguen permaneciendo en el mismo número, vemos también que las guarderías operadas por personas no necesariamente capacitadas, él les llama las guarderías changarro, han proliferado a diestra y siniestra por todo el país. Obviamente, pidiéndoles una serie de situaciones en unos y en otros casos. ¿A qué me refiero? Pues cuando son personas allegadas a políticos, allegadas a personajes de cierta importancia económica y social y política, pues por ejemplo, ¿qué tal los allegados a la familia de Burs? ¿Qué tal esta persona allegada también a Margarita Zavala, la esposa del presidente Calderón? Pues vemos que estas personas pueden actuar impunemente, pueden reducir costos, pueden bajar la normatividad, pueden no cumplir con los estándares de calidad de las guarderías y entonces, pues ¿por qué no entramos a esto de las estancias infantiles y las condiciones en que se tienen a los niños? Pues eso no cuenta, ¿no? Los niños no importan. 49 muertos y más de 70 heridos, muchos de ellos de determinada gravedad, como los estuvimos viendo en el video que produjo el Universal, nos dan de qué pensar. En otros países esta situación tendría que haber provocado un cisma en todo el sistema y aquí desafortunadamente no pasó nada. Tenemos a una empleada intermedia de ahí del Instituto Mexicano del Seguro Social que es la única que ha estado presa por estas situaciones y desgraciadamente el sistema penal aquí en México ha exonerado a Molinaro Orcasitas, casi exonerado a los dueños de la guardería y ha hecho nada para establecer con certeza las condiciones en que dio inicio el incendio aquel 5 de junio del año 2009. ¿Cómo empezó el incendio? Pues es algo que quizá no vamos a saber nunca. Sabemos que esa galera, que ese almacén rentado por el gobierno del estado de Sonora, pues ahí se acondicionó para tener a más de 100 niños ahí, cada vez con condiciones más precarias en términos de cuidados. Todo esto para reducir costos. Sabemos que a la hora de la tragedia no estaban todas las encargadas del personal para hacer cuidado de los niños. El incendio empieza al lado, se expande por arriba y desde arriba, ahora sí como diría la canción de Osito Barney, en vez de caer lluvias de agua o lluvias de caramelo, fue una lluvia de fuego, fue una lluvia de plástico ardiendo que cercenó, que mató, que mutiló a 49 niños y que dejó heridos a más de 70, que como lo vimos ahora en el reportaje del Universal, no todos ellos pues la han librado muy bien, que digamos. Eso sin hablar, digamos, de las víctimas indirectas que tienen que ver pues con los familiares, con los padres y con las madres. ¿Acaso sabemos de algún programa que se haya tenido para pues dar soporte, dar contención, dar estabilidad a las y los familiares de los niños? ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, con los vecinos y las vecinas de la guardería ABC? ¿Hemos oído por ahí algún reporte que nos diga cuál es la situación de los niños que viven en esa colonia? ¿Nos han informado de cuántos niños en esa colonia sueñan por las noches con los gritos de los niños? ¿Sueñan con las sirenas de las ambulancias, de los coches de bomberos? No sabemos de estas cuestiones. A ellos, a los poderes fácticos, a los que están por arriba, simple y sencillamente lo que les importa es curarse en salud, curarse desde el punto de vista político y no ver más allá de lo que sucede en esta gran tragedia que no deberíamos de permitir que sucediera más. Está la ley del 5 de junio que impulsaron los familiares
de los niños muertos, de los niños fallecidos, de algunos niños con lesiones en el aparato respiratorio y quemaduras corporales, pero digamos que esa es una condición necesaria, pero no suficiente para lo que hace falta aquí en el país. ¿Qué decir? Hace rato mencionábamos de los 1.500 niños que ya se calcula han muerto dentro de los 60,000 víctimas que tienen en este sexenio en el Calderonato y que pocas veces hablamos de ellos. Los niños Almanza, los niños Brian, cuántos niños Pedros, cuántas Marías, cuántos Juanes se han ido junto con sus padres, junto con sus hermanos, junto con tíos, etcétera, y aquellas de las que se denominan las víctimas invisibles, que muy pocas veces hablamos, pero que allí están. Allí están y que, a decir de este gobierno, tratan de que sigan en el próximo sexenio. Una guerra absurda que lo único que nos ha dejado es muertos, heridos, víctimas y más víctimas. ¿Y por qué hablábamos al principio de que esto pudiera ser perfectamente del Calderonato al Calderorodes? Precisamente porque si ya sumamos lo que sucedió en la guardería ABC, si sumamos también lo que ha pasado con los 1.500 muertos, y si sumamos también lo que ha pasado con la pederasta aquí en México, de la que, por cierto, poco se sabe que el gobierno se haya pronunciado acerca de tantas víctimas que tenemos aquí en el país, pues podemos decir que este gobierno es culpable por omisión, al menos de lo que está sucediendo aquí en México. Recientemente vimos que vino aquí el Papa Benedicto XVI, no tuvo tiempo para hablar con las víctimas. ¿Y qué hizo el gobierno? ¿Acaso hubo algún pronunciamiento con lo sucedido con Marcial Maciel? Y ahora recientemente, hace pocos días, el periódico La Jornada saca un reportaje más, en donde nos habla de que en zonas indígenas de Oaxaca, al menos 45 niños y niñas han sido víctimas desde el año 2009 de pederastia. El responsable aparentemente es Gustavo Silvestre Hernández, que ha sido largamente protegido por el arzobispo José Luis Chávez Botello y que, según sacerdotes de la región, lo han denunciado muy reiteradamente ante el arzobispo, y el arzobispo lo que ha hecho ha sido reprimir a los denunciantes y darle protección al cura pederasta. Y ahora sí podríamos decir, ¿y dónde está el gobierno? ¿Dónde está la UNICEF? ¿Dónde están todos los organismos encargados de dar protección a nuestras hijas y a nuestros hijos? Ojalá podamos decir que a través de este tipo de medios estemos nosotras y nosotros para parar esta situación. Vamos a hacer un pequeño corte y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica.
En este momento Calderón, el narcotráfico cogobierna en este país. No hay un elemento que diga que no es así. O sea, el narco cogobierna en este país, manda también en buena parte del territorio. Cuando mueren, tienen el gesto de terror, de terror. O sea, yo nada más de imaginármelos, dije, a ver, algo está pasando. En la sociedad mexicana algo está pasando. Un proyecto nacional, un proyecto de nación debe contar con un diagnóstico y debe contar con objetivos nacionales, objetivos de la nación, con las estrategias, las políticas, las líneas de acción que tiendan a la consecución de esos objetivos. Esos ingredientes requiere un proyecto. De los tweets, a ver si nos los leen, por favor. Adelante, general. Contesto dos preguntas. Una, opinión sobre los abusos del ejército en el combate al narcotráfico. Desde luego que está mal hecho. Es indiscutible, no hay mala actuación, mala fortuna de parte de mis compañeros militares. ¿Cómo remediarlo? Con la aplicación de la ley. Y es precisamente la aplicación de la ley uno de los ingredientes más importantes para la seguridad nacional, porque donde hay injusticia, inevitablemente hay violencia. Ese es un axioma. Es en buena medida lo que en nuestro país sucede. General Ángeles de Aguajari. Antes, contesto una pregunta. Dice, ¿es importante cambiar la estrategia de seguridad nacional? Yo me atrevería a decir que no tenemos estrategia de seguridad nacional, no tenemos un apropiado marco de referencia sobre seguridad nacional, no tenemos una base de partida. Yo creo que habría que empezar por ahí. Contesto esto y retomando nuestro punto, nuestra tarea. Objetivos de seguridad pública. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué visualizamos para nuestra sociedad en materia de seguridad pública? Como una base de partida. Y después sí diseñar las estrategias y todo lo consecuente. Acciones concretas para blindar al país de los embates del crimen organizado. Les decía el diseño de objetivos de seguridad pública, la organización de un órgano policíaco que dé cumplimiento a las estrategias, políticas y líneas de acción, la organización de un cuerpo policíaco que permita conseguir los objetivos de seguridad pública, combatir la corrupción, que es la que propicia la impunidad en las corporaciones policíacas, depurar a todos los cuerpos policíacos aplicando los exámenes de confianza y antidoping, reorientar los presupuestos de las instituciones policíacas que son muy elevados a mejorar sueldos y prestaciones de seguridad para los agentes policíacos, mantener a los policías en permanente estado de adiestramiento. Mejorar permanentemente la preparación moral, física y profesional de los policías. Partiendo de la base que quien va a alcanzar los objetivos son los cuerpos policíacos, no hablo de instituciones de seguridad.
En este segmento vamos a hablar de los militares arraigados y un poquito del ejército mexicano. Hay quien dice que algunos gobiernos, ahora sí que valga la expresión, gobiernan desde el punto de vista civil, y hay quienes dicen que gobiernan montados en las bayonetas. En aquel año del 2006, la candidatura de Calderón era más o menos débil. Ahora sí que, como diría por ahí un expresidente panista, la inflaron, la reforzaron y nos la impusieron. Digamos que en anteriores ejemplos que habíamos vivido aquí en nuestro país, tenemos el caso de Carlos Salinas de Gortari, famoso por el quinazo y famoso también por la caída del sistema, en donde por cierto estaba como operador aquel pues ahora candidato a senador Manuel Bartlett Díaz, exgobernador del estado de Puebla, y que en aquel entonces, estamos hablando de la década de los 80, Salinas de Gortari fue sumamente cuestionado, pues digamos que se montó en el gobierno, hizo aquel quinazo, quitó al líder de los petroleros, al del sindicato petrolero en aquel entonces, y pues digamos que a partir de hechos, a partir de un cuantosísimo gasto de publicidad, por cierto, no comparado con los gastos que se tienen ahora, y en aquel famoso Programa Nacional de Solidaridad, pues digamos que construyó un gobierno que casi termina pues por tener elevados índices de aceptación, a no ser por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional aquel 1 de enero de 1994. Pero digamos que Carlos Salinas de Gortari establece gran parte de su popularidad y de su legitimación a partir del quinazo. En el caso de Ernesto Zedillo, que entró, sabemos, como un candidato reemplazo de lo que se tenía en aquel momento por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pues le entra y digamos que una de sus principales acciones es detener al hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari, al Mr. 10%, como le llamaban, el señor 10%, por lo que se suponía que Raúl Salinas les pedía a los empresarios por tener el acceso a las estructuras gubernamentales y que se les facilitaran todos los permisos habidos y por haber. Digamos que Calderón, montado en estos dos ejemplos, nos va y nos pone ahí en una lucha que es muy cuestionada, o al menos desde mi punto de vista, si tendría que considerársele como una lucha en contra del narcotráfico o una lucha por el control del narcotráfico. Ya por ahí, de las pocas cosas que estamos de acuerdo con Enrique Peña Nieto, nos hablaba que mientras en los sexenios priistas se encarcelaba a ciertos capos, sabemos que no todos, sabemos que aparentemente negociaban con algunos, en los sexenios panistas se liberaban algunos y se les daban las condiciones para que pudieran estar en la revista Forbes, como es el caso del Chapo Guzmán, y estuvieron ahí pues en los primeros lugares de popularidad, por lo menos en lo que a riqueza se refiere. Pues bien, Calderón en aquel diciembre de 2006 lanza una campaña y le declara la guerra al narcotráfico allá en Michoacán. Obviamente sin hacer un diagnóstico preciso, él mismo lo ha dicho y nos ha puesto el ejemplo de que si fuera un médico y que al momento de estar abriendo un paciente se da cuenta de que en vez de tener determinada lesión, pues ahora tiene un cáncer, descubre que el paciente tiene un cáncer. Pues ahí a lo mejor lo primero que habría que decirle al señor Calderón es que qué pena, qué tristeza que haya abierto al paciente sin hacer un diagnóstico certero, preciso, antes de ponernos en esta serie de consecuencias que ya nos llevan por más de 60,000 muertos, con más de 20,000 desaparecidos y con al menos 160,000 desplazados internos aquí en el país, ellos sin contar con algunas estimaciones que dan hasta más del 1,000,000 de personas desplazadas de sus lugares de residencia habitual por estas cuestiones que tienen que ver con la violencia, y esto también añadiéndole por lo menos tan solo en el año 2011 las más de 160,000 empresas que cerraron por cuestiones de la violencia. Todo el mundo, o al menos las personas que estamos acostumbradas a hacer análisis, a hacer reflexiones de este tipo de situaciones, alertaron de los peligros que tenía poner al ejército en las calles. Calderón podía haber opinado que las policías en México no son confiables, que todos los órganos de seguridad, pues obviamente tenían muchos bemoles, que tenían muchas desventajas y que no podía fiarse de que estos
organismos, de estos cuerpos, operaran la guerra contra el narcotráfico, lo cual puede ser cierto. Pero entonces, ¿por qué mejor no establecer primero esas condiciones antes de sacar al ejército? Parece ser que a veces lo fácil es sacar al ejército y lo difícil es devolverlo a las calles. Dentro de todo este contexto que nos ha ocasionado que el ejército mexicano, en vez de estarlo viendo en los desfiles, en vez de estarlo viendo ahí en los planes de N3, por ejemplo, cuando hay situaciones de desastre y que estén apoyando a la población, pues ahora hemos sabido que están actuando en contra del narcotráfico, pero muchas veces también actuando en contra de la población. ¿Cuántos casos hemos sabido de personas asesinadas en retenes? ¿Cuántos casos hemos sabido de estudiantes que han sido muertos, que han sido asesinados por parte de integrantes del ejército? Tenemos varios actores, por ejemplo, allí está Marcela Turati en su libro Fuego Cruzado, y tantas crónicas que hemos visto en donde el ejército, desgraciadamente, pues ahora está sirviendo a veces para masacrar a la población. Parecería que en algún momento dado ya habíamos dado por superada aquella posición, aquella situación más bien de la guerra sucia, en donde ya sabemos que tantas y tantas vidas costó a México. Solo habría que leer aquel texto invaluable de Carlos Montemayor de Guerra en el Paraíso para describir, para ver el horror que vivieron algunas poblaciones de Guerrero, por mencionar en la década de los 70, como algunas poblaciones fueron quemadas literalmente por parte de miembros del ejército mexicano, y más recientemente en el estado de Chiapas, en la guerra contra el EZLN, y lo que sucedió después de la guerra contra el EZLN, como grupos militares y paramilitares operaron en contra de la población. Todas esas desventajas, todos esos peligros fueron pasados por alto, en aras, supongo, de dar credibilidad, de dar legitimidad a un sistema, a un ganador que apenas rebasó a su otro contendiente más cercano con el 0.56% de los votos en unas elecciones eminentemente cuestionadas. Hace poco, 3 generales y un teniente coronel están arraigados por la Procuraduría General de la República por supuestos vínculos con el narcotráfico. Por cierto, aquí habría que decir que la figura del arraigo, de acuerdo a ciertas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tendría por qué operar, pero sin embargo sigue operando. El hecho es que uno de estos generales, Tomás Ángeles Daguare, fue subsecretario de Defensa y durante algún tiempo fue candidato a ser secretario de la Defensa. Tomás Ángeles Daguare participó recientemente en un foro de la Fundación Colosio, como lo pudimos ver al inicio de este segmento, y ahí hizo una serie de manifestaciones en contra de la política que está llevando Calderón en esta materia. Vaya, tan severo fue en sus juicios que a una pregunta que se les hicieron por Twitter, respondió que cuál estrategia, que el inconveniente que teníamos aquí en México era que prácticamente no teníamos estrategia en esta lucha contra el narcotráfico, que esto no solo lo ha dicho él, ahí tenemos a expertos como por ejemplo Edgardo Buscaglia, que nos habla en cada una de sus puntuales intervenciones diciéndonos lo incompleto, lo erróneo de esta estrategia. Pues bien, les comentaba que estos militares han sido detenidos sin que se designe como tal, por lo menos hasta el día de hoy, su situación jurídica. El arraigo, como decía, sirve para detener a sospechosos, haciendo caso omiso de los derechos que la Constitución nos otorga, a quienes supuestamente en algún momento dado podemos entrar bajo algún proceso judicial. Ya decía yo hace algunos momentos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó hace años que el arraigo era inconstitucional, pero obviamente ya sabemos cómo se manejan aquí los políticos. Simplemente nos cambian la Constitución, nos cambian leyes reglamentarias, lo leen de una manera distorsionada para mantener a la práctica. Por ahí decían algunos editoriales en algunos periódicos, me parece ser que Sergio Sarmiento, que aquí en México, pues nos dicen que en vez de hacer las cosas como se deben hacer, pues no se hacen. Por ejemplo, bien pudiéramos preguntarnos por qué en vez de consignarlos con pruebas ante un juez, si nos están diciendo que ya llevan años de investigación, se les arraiga. Decía que Sarmiento en alguna de sus columnas allí en el periódico Reforma, nos decía que en México se detiene para investigar y no se investiga para detener. El caso del general Ángeles parece ser más que elocuente. Él ha sido uno de los grandes críticos, insisto, de la estrategia con Calderón en la lucha contra el narcotráfico, y parece ser que ante otra serie de falta de pruebas,
Por ejemplo, nos dicen, o por lo menos lo que se conoce públicamente hasta ahora, es que únicamente a partir de dichos del testigo protegido, que se le llama Jennifer, que en realidad es un policía de Querétaro, que se llama Roberto López Nájera, que vive en Estados Unidos bajo la protección de la DEA, pues es así como se le están fincando responsabilidades al general Tomás Ángeles. ¿Será eso suficiente? ¿Será realmente el general Tomás Ángeles? ¿O bien es una vendetta casi de tipo político? ¿Es una vendetta por declarar lo que había declarado? ¿O bien porque en algún momento se le vio inclusive cercano al mismo Enrique Peña Nieto? ¿Cómo evitar el escepticismo? ¿No deberían de haber presentado ya las pruebas contundentes en contra de este general y de los otros que están también arraigados? ¿Será que valen únicamente las pruebas de testigos protegidos sin pruebas complementarias? Que esta serie de personas que supuestamente están gobernando al país, ¿no les quedaron ejemplos como el michoacanazo? ¿No aprendieron algo de ahí? ¿O qué decir de otra serie de situaciones, como por ejemplo el mismo caso de Hank Ronk, en donde sabemos todo el despliegue publicitario que se hizo para llevarlo de su casa ante las instancias correspondientes? Hay que decir que por lo menos en el caso del general Ángeles no se ve por dónde se le puede inculpar. Lo que sí podríamos establecer, y de lo que sí hay culpa, insistimos como lo dijimos al inicio de este segmento, es el uso del ejército para sentarse en el poder. Es el uso del ejército, de sus bayonetas, para ejercer el poder. Y lo grave de esta situación, no solo lo que ya habíamos hablado anteriormente, sino también que una de las instituciones que más o menos se había mantenido como intocable aquí en el país, ahora se le desgaste muchísimo, y más aún nos haga tener presentes el 68, la Guerra Sucia, el 94, y peor aún, el costo que esto ha tenido en vidas, en personas inocentes que desafortunadamente han muerto. Retenes, estudiantes en Monterrey y una serie de agravios, de infortunios, que como nos ha escrito Marcela Turati en algunos de sus libros, pues ahí está el ejército, ahí está la corrupción, desde el general Gutiérrez Rebollo hasta nuestros días. Insisto, el ejército mexicano no está en guerra con ningún país, y al menos lo que deberíamos esperar es que el ejército salvaguarde nuestra seguridad, pero que también apoye a la población en casos de desastre, como es el plan BN3, que para eso sí debería de contar el ejército, y no para estar sosteniendo políticas erróneas que desafortunadamente se traducen en pérdidas de vidas humanas y en rotura, en rompimiento de este tejido social que cada vez lo vemos más lejano en México. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en su programa Mirada Crítica. Y no se vale engancharse en la agenda electoral sin haber parado la guerra y el modelo económico que nos está devastando. ¿Cómo vamos a parar la guerra? ¿Qué está pasando en México? I'll give you my heart, I'll give you my heart. Please treat it carefully, carefully. I'll play my part as we take care of we care. See, I'm done with the superficial, artificial, we official, we insane. My soul and every fiber of my tissue, let my blood be the ink. For the covenant we signed, and while others they be finding some reasons to let all this sink. We will rise, no matter what nobody thinks. See, we are one. We are one.
near to me, far away when the vision's not clear to me. Fuel for the fear in me, finally releasing myself from uncertainty. Powerful lies mislead, but the need is greater than ever before, as sure as an open door. Proceed to be free from the mislead feed. Voice inside of me is the one that'll lead. So the positive tone is the one that I'll need, and the negative ones I will always heed. Indeed, to be free truly is a steep leap of faith over heaps of the fake we need to take as a plea to stay paralyzed or unwilling to see what the path might be. Tu país y el mío está sufriendo. Vivimos sumergidos en una crisis profunda. La violencia desgarradora, la enorme pobreza, la falta de justicia, la desigualdad social, el limitado acceso a la educación y una democracia ausente que nos aquejan todos los días. Sobran las balas, sobra la miseria y falta la conciencia. No soportaremos más esta situación. Unimos nuestras voces para demandar nuestro derecho a una información imparcial, plural y transparente. Exigimos competencia real en el sector de los medios de comunicación. Exigimos la transmisión del debate en cadena nacional a través de las 2 redes de mayor alcance y mayor audiencia. Como movimiento demandamos que todos los candidatos a la presidencia se comprometan a terminar con el duopolio televisivo que impide un acceso a la información efectiva. Exigimos un proceso electoral justo y transparente. Para ello, solicitamos el apoyo a la prensa y a los diferentes organismos internacionales. Hoy, los jóvenes de México hemos encendido una luz en la vida pública del país. Asumamos este momento histórico con valentía, responsabilidad e integridad. No esperemos más. No callemos más. Unámonos. Organicémonos. México nos necesita. No hay ciudadanía sin libertad de expresión. Por ello, mostramos nuestra más firme solidaridad con todos aquellos que han visto acalladas sus voces y con las causas que defienden los movimientos sociales en pro de la justicia. Nos unimos a la voz de el movimiento en contra de Enrique Peña Nieto, el pueblo de Apenco, los familiares de las víctimas de feminicidios, las manifestaciones estudiantiles y juveniles a lo largo y ancho del país que han sido reprimidas, los pueblos indígenas en resistencia, los periodistas alcanzados por la violencia, los trabajadores, obreros y campesinos silenciados y explotados, y la diversidad sexual acallada por el oscurantismo. Por una democracia auténtica, yo soy 132. 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 Gracias por estar con nosotros. Seguimos aquí en su programa Mirada Crítica. Yo soy Héctor Javier Sánchez Pérez y seguimos aquí en Rompeviento TV. En este último bloque vamos a hablar un poco de las y los jóvenes. Acaban de ver ustedes un video muy interesante, muy propositivo, de mucha lucha, de mucha entrega y lleno de energía. Digamos que las y los jóvenes nos están dando mucha dignidad. Muchísima dignidad, y nos están dando un panorama que algunos, ahí incluyan, y quiero ser totalmente sincero en este aspecto, pues pensábamos que ya esto no lo iba a cambiar, ahora sí que ni yendo a bailar a Chalma, como dirían aquí en México, pero afortunadamente estamos viendo que no es así. Ahí están las y los jóvenes dándonos lecciones de dignidad. Pero ¿qué le estamos ofreciendo a la población en este rango de edad? Que bueno, según el censo de población, más o menos ocupan una tercera parte de la población en México, es decir, 1 de cada 3 mexicanos es población joven, ¿sí? Bueno, pues hace rato mencionábamos en alguno de los segmentos los 60,000 muertos que se han producido en este sexenio,
hablábamos de los más de 1.500 niños que han muerto, y también deberíamos hablar de cosas que nos deberían de mover a la reflexión. Hay inclusive abogados y abogadas que hablan que es tal la gravedad de la muerte de jóvenes aquí en el país que hablan ya de juvenicidio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado aquí en México que esta población es víctima, bien sea de fuerzas gubernamentales o de otro tipo de fuerzas, llámese delincuencia organizada, como ustedes le quieran llamar, y que desgraciadamente nos pone en este segmento de la población entre dos bandos, prácticamente en la tierra de nadie y en la tierra en donde son susceptibles a recibir violencia? ¿Cuántos casos hemos visto, oído, de balaceras, de asesinatos que llegan a los bares, que llegan a centros de rehabilitación? Todavía recientemente 11 adolescentes más fueron asesinados aquí en el país, eso sin contar los innumerables casos que se han producido aquí en México. De hecho, hay que recordar aquel suceso de las primeras muertes múltiples que se produjeron aquí en México, que estaba Calderón en Japón, si mal no recuerdo, y que penosamente dijo que a lo mejor estos jóvenes estaban haciendo algo y que por eso los habían asesinado y que por eso los habían ajusticiado, que después se tuvo que retractar por esa declaración tan, bueno, no vamos a ponerle aquí apellidos ni mucho menos, pero sí decir que la población joven en México no se le brindan las oportunidades prácticamente en ningún sentido, ni desde el punto de vista de seguridad, como lo hemos venido comentando, ni desde el punto de vista laboral, ni desde el punto de vista educativo, y prácticamente díganme ustedes en dónde México pudiera estar a la vanguardia, ya no digamos ustedes en el plano mundial, sino en Latinoamérica, respecto a su política que tiene que ver con los jóvenes. Sabemos que desafortunadamente en México, cada 6 horas, ¿sí?, lo escuchó usted bien, cada 6 horas es asesinada una niña o una mujer en México. Es decir, a esta situación de gravedad que se tiene con la población adolescente, habría que magnificarla, habría que sobredimensionarla, y lo digo en el buen término ahora sí que del vocablo, de que las peores condiciones las tienen las mujeres aquí en México. Eso sin contar toda la cuestión que tiene que ver con la trata de mujeres, de niños y jóvenes. Cifras de la Organización de las Naciones Unidas ubican que en el mundo más o menos hay 4 millones de mujeres y de menores de edad, entre las que se incluyen por supuesto adolescentes, que son víctimas de la esclavitud y que son sometidas pues obviamente a cuestiones que tienen que ver con el tráfico de personas, con prostitución y toda serie de cosas. De estas 4 millones de personas que estamos hablando, más o menos el 86% de ellos y ellas, más o menos los tienen en este mercado. Y qué decir que en el caso particular de México, estas situaciones de violencia han dado un efecto de las que desafortunadamente muy poco se oye platicar. Yo recuerdo, y bueno, a ver, los invito que hagan un poquito de memoria, sobre todo los que ya tenemos un poquito más de edad y no somos tan chavos como los adolescentes, pues ¿quién en nuestra juventud no vivió en la calle, no estuvo jugando canicas, rayuela, jugando fútbol, pues sin peligro alguno, ¿no? Yo recuerdo haber vivido en la colonia Doctores, en la calle de Carmona y Valle, y pues haber jugado ahí fútbol, haber andado en bicicleta, haber compartido con los compañeros de cuadra, las compañeras de cuadra, en los parques, en las calles, ir al cine, ir a los restaurantes, y ahora pues en muchas ciudades y en muchos poblados del país eso parece restringirse por las situaciones que tenemos de violencia. De hecho, el que ya no podamos salir, o que nuestros hijos e hijas ya no puedan salir a espacios públicos, eso hace que necesariamente tengan que estar, ahora sí que viviendo en espacios cerrados, en espacios internos. Las familias que tienen espacios grandes, que tienen suficientes recursos, a lo mejor no lo notarán tanto. Pero ¿qué tal en las viviendas tipo Infonavit, de 40, 50, 60 metros cuadrados, en donde tenemos toda una serie de personas que ahora tienen que competir por recursos, tienen que competir por espacios, tienen que competir por la televisión, tienen que competir por la computadora, o bien aislarse cada uno en su recámara? Y eso hay que añadirle todos los costos, digamos, sociales que tiene esto de la inseguridad. Habría que ver el efecto de las políticas económicas que se han tenido aquí en el país durante este último sexenio, básicamente, aunque esto lo venimos arrastrando pues desde Carlos Salinas de Gortari prácticamente.
El que cada vez nosotros y nosotras tengamos menor capacidad de compra, que nuestro poder adquisitivo sea menor, nos obliga a nosotros como padres y como madres a buscar más y más ingresos económicos para satisfacer las necesidades básicas de nuestra familia. Por más que nos diga Cordero que con 6,000 pesos nos alcanza prácticamente para irnos a Disneylandia, contratar un crucero, pagar escuelas particulares, pagar la casa, pagar coches, etcétera, sabemos que la realidad para nada es así. De esta forma, las familias monoparentales, por ejemplo, las que son únicamente atendidas por la mujer o por un solo padre, e inclusive las parejas conformadas por el papá o la mamá, o las parejas del mismo sexo, todas casi en su gran mayoría tienen que ir afuera a buscar mayores ingresos económicos. Y el estar afuera y tener, digamos, espacios reducidos de escuela, por ejemplo, pues de 8 a 2, de 8 a 12 en el caso de los niños más pequeños, implica que alguien los tiene que cuidar, o implica también más tiempo solos en la casa, más tiempo en que estos niños pasan, ahora sí, valga la expresión, al cuidado de la televisión, al cuidado de los videojuegos, al cuidado del internet, que todo este tipo de situaciones sabemos, en muchos de ellos la violencia anda predominante. Y estos tipos de, digamos, de conocimientos que adquieren nuestros hijos e hijas sin supervisión, sin el adecuado acompañamiento, desafortunadamente en la gran mayoría de los casos, pues los enseña a tener modos de relación violenta. De tal manera que estas formas de relación violenta pues nos hacen que justamente seamos una sociedad violenta. Fíjense nada más ustedes algunos indicadores que se tienen, por ejemplo, de lo que es la violencia escolar, es que nos habla de que al menos 1/3 de las y los jóvenes que están, por ejemplo, en secundaria, pues ya han recibido algún tipo de violencia, y más o menos el 62% de la población ya nos ha referido, por lo menos en las encuestas que se tienen al respecto, de que las y los jóvenes han ejercido algún tipo de violencia sobre sus pares ahí en las escuelas. Esto nos está hablando de que en México, desafortunadamente, toda la serie de circunstancias, toda la serie de aspectos políticos, económicos, sociales, nos llevan a que la violencia sea una forma de vida cotidiana en la que la familia, en la comunidad y en la escuela puedan resolver, obviamente no de la manera más adecuada posible, sus conflictos. Por ahí nos decía Max Weber que siempre que dos personas se juntan, ahí siempre va a haber relaciones de poder, conflictos de poder. La forma en que nosotros lo resolvamos, esos conflictos de poder, es justamente lo importante de esta situación. ¿Qué tenemos como sociedad para darles a nuestros jóvenes en esta edad? Cada vez salarios más precarios, cada vez condiciones de seguridad social ausentes, digamos ahora con las políticas que dejó establecidas por ahí Javier Lozano, el anterior secretario del Trabajo, y en este mismo sexenio, ¿cuál es nuestro poder adquisitivo? ¿Quién de nosotras y de nosotros, bajo los nuevos regímenes de contratación laboral, tenemos precisamente seguridad social, tenemos fondo de pensiones, tenemos de jubilaciones? Inclusive los que tenemos, digamos, el gran privilegio de tener estas medidas de seguridad de alguna manera para cuando ya seamos más grandes, ahora ya no lo hay. Este gobierno se está encargando de diluir, de quitar el concepto de solidaridad, de quitar todas las redes sociales, todos los sitios sociales y hacernos cada vez más individuales. Ahí se tiene el término desafortunado de los ninis, que se refiere a los que ni estudian ni trabajan, y que el propio rector de la UNAM, José Narro, más o menos calcula que hay 8 millones aquí en México, y que habría que ver, y que yo les dejo como pregunta, ¿qué hacen este gobierno para solucionar esta situación? ¿Qué han planteado cualquiera de los posibles candidatos y la candidata para resolver esto? No le han planteado nada. Aquí habría que recordar aquella famosa frase que dice, y si en vez de tener nosotros, digamos, haciendo la parodia del gato y el ratón, y siendo nosotros ratones, y que tuviéramos un gobierno de gatos, ¿por qué no hacer un gobierno de ratones, por ratones y para ratones? Es decir, un gobierno desde nosotros, para nosotros y con nosotros. Vamos a un corte y seguimos aquí en su programa Mirada Crítica.
Muchas gracias por haber estado aquí en su primer programa Mirada Crítica. Soy Héctor Javier Sánchez. Y ya, digamos, para terminar el programa del día de hoy como colofón, algo estamos haciendo mal aquí en el país. Solo basta decir que hoy se suicidan en promedio 128% más jóvenes mexicanos que hace 20 años y desafortunadamente estas cifras siguen creciendo. El problema del narcotráfico no ha disminuido para nada. Las propias encuestas de la Secretaría de Salud nos hablan de que el consumo se ha incrementado más de 120% y esto dice algo de que como que por ahí no van las cosas, pues también como nos quieren hacer creer de que aunque no lo parezca, vamos ganando. ¿Cuándo nos enfermamos como población? ¿Cuándo estamos haciendo que nos perdamos esa inocencia infantil, ese empuje juvenil? Ojalá y esta nueva generación que por ahí dicen que es la nueva primavera mexicana, pues no nos deje un invierno crudo ni mucho menos, sino que nos haga florecer, por muy doloroso que sea el parto, por muy doloroso que sea todo esto, pero que nos haga cambiar y que atendamos a aquella recomendación que decía o que se le atribuyen a Einstein, de que si seguimos haciendo las mismas cosas, pues vamos a obtener los mismos resultados. Vamos cambiándole, vamos buscando alternativas, vamos viendo qué podemos hacer para que México no se siga yendo al Peña Nieto, no haya esta continuidad de muertes, de fractura social, ni mucho menos. México es un país grande, ha sobrevivido pues no solo a la invasión española, no solo a la invasión de los grupos corporativos internacionales, ha sobrevivido a 70 años de priismo, a 12 años de panismo, pero no abusemos, vamos cambiándole. Nos vemos, los esperamos aquí en su siguiente emisión de Mirada Crítica, aquí por Rompimiento TV.